Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudio bíblico y los martes estamos viendo el libro de los Efesios, la carta a los Efesios. Estamos ya casi finalizando en el capítulo 6. Vamos a ver hoy del versículo 14 al 17. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 13. Y el tema pues se llama la provisión de la armadura de Dios, primera parte. Repito, la provisión de la armadura de Dios, primera parte, ese es el tema. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por la salud, Señor, por la provisión que nos das todos los días, Señor, de tener un techo, alimentos, tener, Señor, salud, tener familia. Te damos gracias por muchas bendiciones, Señor, que se nos olvidan, Señor, y que no nos damos cuenta de ellas. Pedimos que tu Espíritu Santo, con tu autoridad y tu poder, pues obre, Señor, en mí para que esas palabras, Señor, sean de gloria para ti, Señor. Que tú seas glorificado y que estas palabras, Señor, sean llevadas por tu Espíritu Santo, Señor, a cada corazón. Que prepare esos corazones para recibir como tierra fértil esta semilla de tu palabra, Señor, y sea fructuosa, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Suplicamos y rogamos que tú, Señor, hagas cambios en las personas que van a escuchar, Señor, que les des la oportunidad, como me la diste a mí y a muchos, Señor, de poder, Señor, entender tu evangelio, de poder entender la verdad para que sean libres, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos. Edifica a tu iglesia con esta predicación también, Señor. Ponemos en tus benditas manos, Señor, esta predicación y que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, que se vea tu gloria en ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en la carta de los Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17, si quieres abrir tu Biblia o apuntarlo. Dijimos que el tema es la provisión de la armadura de Dios, primera parte. Y vamos a recordar que la semana pasada vimos el tema entrenando a los cristianos para sus batallas. Pudimos entender que vivimos, mejor dicho, en una guerra pues que no es detenida, que es imparable, a menos que pues muera uno en la batalla o venga el Señor en gloria para buscar a su iglesia. Conocimos quiénes son nuestros enemigos, conocimos algunas de sus estrategias, seducciones, tentaciones, engaños. También aprendimos que tenemos recursos que tenemos para poder enfrentar a estos enemigos en esta guerra y que esos recursos vienen de esa base que tenemos, la cual nos da la provisión necesaria para la guerra. Es como un cuartel, dijimos, un cuartel general. Pero también dijimos que no debemos perder el contacto jamás con ese cuartel porque un descuido sería fatal, ¿no? Y quedó pendiente otro punto que es de vital importancia, la armadura de Dios que Él ha provisto para el cristiano. Pero tenemos que entender que esa armadura pues no solo está pues, comentada en la Biblia como un adorno, dijimos que es de vital importancia que el cristiano se la ponga y totalmente, o sea, completa. Para eso pues dijimos que se requiere esfuerzo y que como cristianos debemos darnos la tarea de vestirnos con ella porque es de vida o muerte. Y vamos a dar continuidad a esto y el apóstol Pablo nos enseñará una parte de esta armadura que como cristianos debemos portar día a día. Y si Dios permite, la otra semana terminaremos de conocer toda la armadura de Dios, así que será en dos partes, hoy la primera parte. Así que acompáñenme a Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Vamos a leer nuestro texto de hoy. Y dice: Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hacemos pausa en el versículo 17. Hoy nos vamos a enfocar en solo dos versículos, el 14 y el 15, solo que leemos todo, pero obviamente lo vamos a dividir en dos partes. Hoy solo vamos a ver 14 y 15. La semana que viene, primero Dios, veremos el 16 y 17. Entonces dice acá Pablo: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esos dos versículos vamos a ver. Y pues tenemos que recordar un poquito de lo que vimos hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento sobre Josué. En Josué 1, allá vemos que el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Le dice tres veces esta frase, ¿no?
¿Por qué? Porque le encarga pues a Josué guiar a su pueblo por la tierra prometida y de la tierra prometida, y hemos entendido que había una responsabilidad muy grande de guiar a más de 2 millones de personas. Dijimos que eran un cálculo de 2.3 millones de personas, y que pues obviamente entrando a Canaán pues habrían batallas que enfrentar, y creemos que por esa razón fue que el Señor le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Pero hemos olvidado que el esfuerzo de ser valiente no solo va enfocado a ese tipo de batallas físicas. De hecho, el Señor no estaba enfocándose en esas batallas físicas. Es obvio que requiere un esfuerzo, requiere valentía, enfrentar guerras, enfrentar a otros pues guerreros, ¿no? Pero esta encomienda que el Señor está haciendo a Josué va en contexto. Y obviamente si vemos en la cita, pues continúa diciendo: en meditar, esfuérzate, sé valiente en meditar en las escrituras y hacer conforme en ellas está escrito. Entonces, aquí estamos viendo que no es enfocado a esas batallas físicas, sino que a esas batallas espirituales. Obviamente, como vuelvo a repetir, tenían que prepararse para las guerras físicas que se presentarían, porque vendrían a ocupar un lugar que ya estaba ocupado, pero que el Señor se los estaba entregando. Pero el enfoque bíblico es espiritual. Batallas, pues obviamente más grandes que las batallas físicas, se iban a presentar, y Josué tenía que esforzarse y ser valiente, y tenía que meditar en las escrituras, y tenía que hacer conforme a ellas está escrito. Entonces, esto es lo que todo ser humano tiene que hacer, ya que está en Cristo, ya que está en el bando de Cristo. Recuerden que hay una guerra y hay dos bandos. Estamos en el bando del Señor Jesucristo, y este esfuerzo y esa valentía debe ser ejecutado también por nosotros en conocer las escrituras, que era lo que le decían a Josué, y vivirlas, que es hacer conforme está escrito. Entonces, en este caso, Pablo pues nos habla de una armadura que es de Dios y que Dios la provee a los que ya son sus hijos. Esa armadura debemos tomarla y debemos vestirnos de ella todos los días, todos los días. Los cristianos debemos recordar que estamos del lado de Cristo y cuáles son esas responsabilidades por estar en Cristo. Y parte de ellas es que seamos esforzados, que seamos valientes para tomar esa armadura, para luchar con ella día a día hasta el fin de nuestros días o hasta que el Señor venga, como un buen soldado de Jesucristo, como dijimos la semana pasada. Porque nos espera, obviamente, la grande y hermosa bendición de estar gozando de la presencia de nuestro Señor y Dios en el cielo. Cuando esto termine, obviamente vamos a gozar. Vamos a estar en nuestro hogar. Él fue a preparar moradas. Nosotros pertenecemos a ese lugar. Allá es nuestro hogar. Pero lamentablemente los que no son cristianos, dice la Biblia que ellos no podrán entrar al cielo. Estamos viendo claramente que a ellos les espera algo feo y fuerte según la palabra de Dios. Y esto pues debería de hacer algo, causar algo en las personas que no son de Cristo, para que no sigan en este camino desviado, que ellos creen que es correcto, pero que no lo es, para que no sigan en el otro bando. Dijimos que son dos bandos, los que están en Cristo y los que no, para que no sigan en el otro bando, ese bando contrario, porque va a traer consecuencias garrafales para ellos, para su persona, para su alma. Entonces deberían de alguna manera asombrarse y pasarse lo más pronto posible para el bando del Señor Jesucristo, pero debes saber que para eso también se requiere valentía y esfuerzo, pero también arrepentimiento y fe, rendición total al señorío de Jesucristo, y para eso se requiere valentía y pues obviamente esfuerzo. Entonces, dejar todo lo que no es agradable a Dios. Es cierto que esto no te va a hacer alcanzar la salvación, hay que ponerlo en claro, porque la salvación no se puede ganar, es por la gracia de Dios en Cristo. Entonces, ¿por qué dices que tienes que esforzarte y tienes que ser valiente si no puedes ganarlo? Es que se trata de esforzarte en buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Él lo ha dicho, buscar su misericordia diligentemente, porque muchos van a querer intentarlo, pero se quedarán en el intento, no lo van a lograr, porque no habrá un verdadero esfuerzo. Y lo dice el Señor en Lucas capítulo 13, versículo 24. Él dice: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán.
Y si vamos al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, el Señor Jesucristo dice que debemos esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, pocos entran porque muchos no quieren dejar su vida pecaminosa por buscar fielmente al Señor Jesucristo. Eso es triste, pero es real, es lo que está pasando. Todos los días mueren personas sin Cristo porque ellos no quieren dejar su vida pecaminosa por seguir fielmente al Señor. Prefieren vivir vidas vanas que ser esforzados y valientes. Porque déjame decirte que el reino de Dios es para los valientes, para los que arrebatan, para los que viven esforzados. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, allá dice el Señor, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, aquí estamos viendo que esos que ya son hijos de Dios, o sea, esos que ya son regenerados, porque ellos se rindieron a Cristo. Ese fue su esfuerzo, empezar a buscar del Señor. Se esforzaron, no claudicaron, sino que se enfocaron en buscar a Dios, el rostro, arrebataron, se puede decir, el reino de Dios. No quiere decir que lo ganaron, sino que buscaron, dijeron, este camino me lleva a perdición, voy a empezar a buscar el camino de Dios, aunque no puedo, pero me rindo, Señor, no puedo, ayúdame. Entonces a esos cristianos que se rindieron, les espera una vida en el cielo con el Señor Jesucristo, disfrutando de su gloria. Pero ¿qué pasará con los del otro bando? Los que no son de Dios, los que rechazaron el Evangelio, que prácticamente pertenecen al reino del diablo. ¿Qué pasará con ellos? El versículo 8 de Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es terrible. Y mucha gente no lo entiende. Hay una guerra que pelear y no todos están del lado correcto, que es el de Cristo. Y los que no están en el lado de Cristo acá, vemos que dice que son esos cobardes, esos incrédulos. ¿Por qué? Porque rechazan el Evangelio. Les dices, tienes que rendir tu vida al señorío de Jesucristo. Y les dices cómo hacerlo y lo rechazan por cobardía, porque no quieren dejar de pecar, porque no quieren creer en lo que la verdad está hablando. Porque nosotros no hablamos más que la verdad. Entonces ellos no quieren nada con el Señor, son cobardes, son incrédulos, y de hecho esos cobardes incrédulos vemos que están encabezando esa lista de los que padecerán, porque luego dice, después de ellos los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, pero ellos encabezan esta lista de los que van a padecer. Y muchos de estos, pues, son personas que dicen, yo creo a mi manera. Yo creo a mi manera, y esto no es creer de corazón. Si tú crees a tu manera, no estás creyendo de corazón en el Señor, porque no hay un fruto. Es muy obvio. Tú puedes decir, yo creo en Dios, y tendrás muchas cosas que a lo mejor muestren que crees en Dios. Supuestamente, a lo mejor vas a la iglesia, a lo mejor eres muy generoso, a lo mejor haces buenas obras. No lo sé, muchas cosas que tal vez para ti muestren que es creer en Dios, pero obviamente no es el fruto. No es el fruto que el Señor dice. El fruto se va a ver en una persona que cambió 180 grados buscando el camino de Dios. Se va a ver que está caminando tras las huellas de Cristo, no tras las huellas del mundo. Tú puedes tener todo eso que te dije, que estás haciendo todo eso, pero realmente después de eso, ¿qué haces? Vives una vida que no refleja que estás siguiendo a Cristo, que no estás reflejando el carácter santo de Cristo. Entonces muchos que creyeron a su manera, obviamente son parte de estos cobardes, parte de estos incrédulos. Prefirieron tener a Dios de enemigo que estar en su bando. Prefirieron heredar un infierno eterno que heredar la vida eterna con el Señor. Prefirieron enfrentar a Dios que a los enemigos de la cruz. Muchas personas niegan al Señor pensando, ¿qué van a decir mis amigos si yo me vuelvo cristiano? Aunque tú no puedes volverte, pero bueno, si empiezo a ir a escuchar la palabra de Dios con los cristianos, ¿qué van a decir? Voy a perder a mis amistades, voy a empezar a tener problemas con mi familia, voy a empezar a tener problemas con mi esposo o con mi esposa o con mi trabajo. Pero esto es cobardía.
Eso es cobardía. El reino de los cielos es para los valientes, para los que no les importa todo eso, porque saben que necesitan ser salvados por el Señor, para que arrebaten el reino de Dios, para que se esfuercen por entrar por esa puerta estrecha. Porque es de valientes rendirse a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Es de valientes ser cristiano, porque tener a Dios como el Señor de tu vida es obvio que va a traer persecución, es obvio que va a traer aflicción. Como dijimos, va a haber problemas en tu familia, va a haber problemas con las personas. Él dijo, yo he venido, sí es cierto, a traer paz para con Dios, pero no he venido a traer paz entre las familias, sino disensión, espada. ¿Por qué? Porque obviamente van a empezar a tener conflictos porque buscas de Dios y no agrada, porque te haces luz y ellos cuando ven la luz y les brilla tanto en la oscuridad en la que están que no les agrada. Entonces va a traer persecución, va a traer aflicción. Y cuando tú ya te conviertes a Cristo y demuestras con tu vida que eres un hijo de Dios en medio de un mundo caído, donde se idolatra el dinero, donde se busca la fama, donde es prácticamente el enfoque, la diversión, pues obviamente va a traer persecución. Así que se requiere de valentía, se requiere de esfuerzo para rendir tu vida a Dios y adorarlo como Él dice en su palabra, no a tu manera. A tu manera no adoras a Dios, adoras a un Dios falso, un Dios que está en tu mente. Pero a la manera de Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no como el mundo lo hace, no como uno cree. Así que hay que tener valor para arrepentirse en fe y para guardar ese día del Señor, ese día que nos reunimos. Mucha gente que es cristiano no guarda ese día. Hay que tener valor para guardarlo, para estar unidos adorando al Señor. Hay que tener valor para que esos hijos realmente tomen esa seriedad la palabra de Dios y digan, voy a honrar a mi padre, voy a honrar a mi madre, no importa que mis amigos se burlen o los demás digan algo de mí o como sea, pero yo voy a honrar a mi padre porque esto es algo que Dios me demanda. Él ha puesto a mis autoridades y yo tengo que sujetarme a ellas, yo tengo que honrarlos y de camino honro a Dios. Y hay que tener valor para eso, hay que tener valor para caminar en santidad, sin importar lo que los demás digan. Ay, sí, muy santito o muy santita, lo que sea, no importa. Que digan, hagan lo que sea, tú camina, esfuérzate y sé valiente para hacer como Dios nos está demandando. Porque la razón por la que serán sentenciadas las personas es porque serán los cobardes. Será la cobardía porque quisieron tomar su camino, no quisieron tomar el camino de santidad, no quisieron tomar ese reto que te lleva a la santidad. No les importaba realmente lo que puede pasarle a su vida, sino les importaba lo que puedan decir de ellos. Entonces requiere de esfuerzo y ser valiente para hacer como Dios nos demanda. Así que hay que tener cuidado porque a veces no ponemos nuestra disposición para las cosas del Señor. Muchos no están dispuestos a vivir, o sea, ellos quieren ser salvados por el Señor, ellos quieren ser llevados al cielo cuando ellos mueran, pero no quieren declarar la guerra al pecado, ellos quieren seguir viviendo en libertinaje, ellos no quieren pelear la buena batalla de la fe, ellos quieren seguir una vida libertina, una vida cómoda, y para esto se requieren pantalones para hacerlo, se requieren pantalones porque trae rechazo, porque trae persecución. Por eso el Señor le decía, esfuérzate y sé valiente. Muchos falsos pastores engañan a las personas. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a acabar, tus problemas se van a solucionar, serás bien bendecido y vas a ser feliz hasta tus últimos días. Y esto no es lo que sucede cuando vienes a Cristo. Es cierto que es el éxito, es la felicidad, pero no viene de esa manera. Entonces, eso es un engaño de Satanás. Porque en el mundo, pues, el Señor dijo que hay aflicción, o sea, va a haber siempre aflicción. Y cuando tú vienes a Cristo, va a incrementar. Cuando tú rindas tu vida al señorío de Jesucristo, cuando tú decidas con valor y esfuerzo buscar de Dios y el Señor en su misericordia te perdone, va a venir oposición, va a venir persecución. Claro que ya no va a importar porque ya eres salvo por Cristo. Si mueres, te vas con el Señor. Así que prácticamente lo demás queda en manos del Señor. Y es obvio que tú vienes a Cristo porque ya confías en el Señor. Entonces va a traer un costo. Seguir a Cristo va a traer un costo. Dice aflicción. Pero Cristo ha vencido al mundo.
Y los verdaderos cristianos estamos escondidos en Cristo. Así que esto no nos debe quitar el sueño. Recordemos que Cristo primero fue a la cruz y luego a la gloria. Y nosotros seguimos sus mismas pisadas. Primero vamos a tener que sacrificarnos, vamos a tener que padecer la persecución que se va a dar por seguir a Cristo, que es el costo, y después viene la gloria. Pero los que no, tal vez ellos crean vivir en gloria acá, pero si mueren, ¿qué va a pasar? Y no queremos que eso les pase. Pablo inicia este texto exhortando a los cristianos y nos dice que estemos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, estamos viendo que aunque es una guerra que es interminable, donde el enemigo no va a cesar de estar atacando, dijimos que no es una guerra donde se quede en stand-by, no, esto va a ser frecuente, es constante. Entonces Pablo nos dice acá que debemos estar firmes, dice. Y es algo que todo cristiano puede hacer porque el Señor nos ha provisto de lo necesario para estar firmes, para resistir, para avanzar. Lo dijimos la semana pasada, en el versículo 11, lo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos vestimos de la armadura de Dios? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 13 también lo vimos. Allá dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué la vamos a tomar? Dice ya, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estar firmes. Entonces Dios nos ha provisto de esta armadura. Está al alcance de todo cristiano. ¿Y cómo es que es posible esto? Porque Cristo lo hizo posible. En la cruz murió, resucitó y lo hizo posible. Ahora, esto no está allá y está de adorno. Nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos y ponérnosla, vestirnos de ella. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nos corresponde a nosotros como buenos soldados de Jesucristo vestirnos de ella. Entonces tenemos que entender que sin esa armadura nosotros no podemos contra las acechanzas del enemigo, el diablo y sus demonios. Si no estamos vestidos de la armadura de Dios, no estamos listos. Tenemos que vestirnos para estar listos. No nos olvidemos que nosotros somos seres insignificantes, seres débiles, nuestra vida es frágil. En cambio, estos pues seres angelicales que son demonios, que son caídos, ellos son seres inteligentes y muy poderosos. Nosotros creemos que somos astutos, pero somos tontos junto a ellos. Somos tontos, pero en Cristo es diferente. Con el poder y la fuerza del Señor y su armadura de Dios, wow, entonces ya se puede. Ya se puede, Dios está con nosotros cuando nos ponemos esa armadura, cuando estamos en el poder, en la fortaleza de Dios y nos ponemos la armadura. Dios está con nosotros como lo estuvo con Moisés, como lo estuvo con Josué, como lo estuvo con David cuando venció a Goliat. Entonces es necesario y es de esfuerzo, hermanos. Hay que esforzarse y vestirse de la armadura. No se gana la salvación por el esfuerzo, no se puede ganar la salvación. Pero en consecuencia a la salvación viene la santificación. Y esa santificación es donde nosotros nos esforzamos a vestirnos de esta armadura para estar firmes. ¿Podemos caer? Sí. Pero el cristiano puede levantarse y puede seguir porque tiene pila para seguir. ¿Y cuál es esa pila? El poder del Señor y su armadura. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Pablo dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Son palabras fuertes. Si las interpretamos, son palabras fuertes. Él está diciendo que necesitamos ser valientes, que necesitamos ser esforzados en todo lo que la fe enseña, que nos apretemos el cinturón de nuestros pantalones y no tiremos la toalla, que sigamos peleando aunque nos caigamos, levantémonos y sigamos peleando la batalla, porque van a venir día a día tentaciones y Pablo dice, cíñete, o sea, apriétate el cinturón. ¿Por qué? Porque van a venir día a día. Y vamos a caer, como dije, pero debemos levantarnos y debemos seguir batallando. Y Pablo pues es aquí donde nos dice cómo, o sea, ceñidos, vuestros lomos de la verdad. De la verdad, pero no solo de la verdad. Él continúa diciendo vestidos con la coraza de la justicia. Y luego calzados los pies con el evangelio con el apresto del evangelio. Y luego dice tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Esa es toda la armadura. Tenemos que vestirnos de toda ella, porque si no, no podremos permanecer firmes, no podremos contra las acechanzas del diablo y sus demonios.
Pero si nos ponemos toda la armadura, solo así resistiremos al diablo y a sus demonios. Solo así resistiremos a sus acechanzas, que son sus estrategias, seducciones y todas esas cosas. Y no solo eso, no solo vamos a resistir, vamos a terminar en victoria y vamos a terminar firmes, dice la palabra, solo si hacemos buen uso de la armadura de Dios. Entonces Pablo no nos está amonestando, pero esa amonestación no se lo queda al aire, sino que esa amonestación es con la intención de que nosotros lo llevemos a práctica, porque podemos conocer esto, pero hay que llevarlo a práctica. ¿Cómo lo hago práctico? Ciñe vuestros lomos con la verdad, dice Pablo. Y son 3 puntos que muestra acá que vamos a ver hoy. El primero es ceñir vuestros lomos con la verdad, el segundo es vestidos con la coraza de justicia y el tercero calzado a los pies con el apresto del evangelio, que son los 3 puntos que veremos hoy. La próxima semana veremos los demás. Entonces este es el primero, ceñir vuestros lomos en la verdad. Y para poder entender esto tienes que saber un poquito de lo que es la cultura, lo que era la cultura en ese tiempo, y saber que en ese tiempo pues los hombres vestían ropa así como tipo batas, y es un hecho que pues obviamente para trabajar era algo incómodo. Imagínense, para pelear batallas con esas batas era mucho peor. Entonces se tenían que ceñir, se recogían el vestido con un cinturón, como cuando te arremangas la camisa para poder hacer cosas, ¿no? Vamos a suponer que te larga las remangas para poder hacer cosas, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces vemos que te arremangas, o sea, te pones el cinturón y obviamente estás listo, ¿para qué? Para lo que vas a hacer. En este caso, pues obviamente dice, te estás listo con la acción, con el cinturón de la verdad. O sea, te llenas de la verdad, preparar tu mente para pensar y ejecutar esa verdad, o sea, el sistema de Cristo. Conocer de las escrituras y hacerlas nuestra manera de pensar. Porque antes de Cristo nuestra manera de pensar, ¿cuál era? La que el mundo nos enseñó, la que nuestros padres nos enseñaron, una manera vana, una manera entenebrecida, dice la palabra. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos aprendido a Cristo. Hemos aprendido a Cristo y debemos seguir su sistema, debemos seguir su manera de pensar. Mientras más dejamos que la palabra entre, nos llenemos cada vez más, estemos meditando más en las escrituras, obviamente va a llenarse y va a gobernar. Va a gobernar y obviamente podemos enfrentar eficazmente al enemigo. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 31 y 32 el Señor Jesucristo dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo si estamos llenos, guardando la palabra y atesorando la palabra, solo así podremos ir evitando el pecado. Vamos a estar libres de la esclavitud del pecado. Porque el ignorar las escrituras, el no conocer las escrituras, es prácticamente esa cadena que usa Satanás para mantener al pecador en la esclavitud del pecado. Entonces, si nosotros conocemos la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, y vivimos conforme a como está escrito, vamos a estar libres de la esclavitud del pecado. Dije, podemos caer, pero nos levantamos y seguimos, no estamos en frecuencia. Por eso el Señor Jesucristo oró en Juan 17, el Evangelio de Juan 17, dice, para que seamos santificados en la verdad. Y luego dijo, tu palabra es verdad. Entonces la mente debe guardar y debe atesorar la verdad de las escrituras y vivir de acuerdo a esa verdad. Ese es el fin. Ese es el fin. ¿Para qué? Para que podamos resistir a las acechanzas del enemigo, para que podamos luchar eficazmente en contra de esas acechanzas, del pecado. Porque deben saber que como pensamos, vivimos. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Como pensamos, vivimos. Si tu mente no guarda y atesora ideas bíblicas y solo atesora equivocadas, va a actuar equivocadamente. Dice Proverbios 23:7, por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. O sea, que tiene ideas en el corazón equivocadas y va a mostrar. Pero si tiene las ideas correctas, va a mostrar lo correcto, el camino del Señor. Como dijimos este domingo, el camino recto, no el camino desviado. Pablo decía que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque la información que obtienes cuando tú platicas con estas personas o te llenas de otras cosas, esa información es corrompida, no es la palabra de Dios, es corrupción.
Es corrupción, entonces te va a llegar a la mente, pero no solo queda como una X información, sino que va a actuar en tu mente y va a corromper. Y decir que tú no vas a pasar por eso es un mentiroso, porque el Señor claramente dice que tengas cuidado de creerte que estar firme, porque puedes caer, todos pueden caer, por eso debemos tener cuidado de no estar coqueteando con el pecado, porque podemos caer. Entonces, ¿qué pasa si nosotros obviamente estamos en constante conversaciones que no son realmente bíblicas, correctas? Porque puedes estar hablando con alguien que te hable de la Biblia, pero incorrectamente. ¿Qué va a pasar con eso? Vas a ser presa fácil del enemigo porque te está corrompiendo con otras cosas. Por eso es muy importante que nos congreguemos. Es muy importante estar todo el tiempo, obviamente, viendo lo que tu congregación enseña. Una iglesia sana. Si estás en una iglesia sana, es importante que permanezcas en las enseñanzas de esa iglesia sana, donde van a enseñar la Biblia siempre, donde enseñan doctrinas fundamentales de la fe para que esa iglesia sea libre. Porque sin la verdad de Dios, la iglesia está perdida. Puedes decir, la iglesia del Señor Jesucristo, pueden alabar realmente muy bonito, pero si no hay estas verdades, esas doctrinas fundamentales, lamentablemente estará ciega, estará dormida, estará perdida. Entonces, como cristianos, nosotros debemos meditar en las escrituras, pero debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo y las escrituras. Cristo hizo esto en el desierto. Él estaba recién bautizado, el Espíritu Santo estaba en él y usó la palabra. O sea, Cristo lo demostró ante Satanás. No solo fueron palabras bíblicas que lanzó al aire cuando vino la tentación, fueron palabras inspiradas por Dios, escrito está, usadas por el mismo Señor Jesucristo en su humanidad y por el Espíritu. Entonces debemos conocer las escrituras para que podamos discernir bíblicamente toda situación de nuestra vida y podamos vivir conforme a está escrito. O sea, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a discernir que eso no es correcto? ¿Y qué decisiones vamos a tomar? Entonces debemos nosotros dejarnos guiar, llenarnos de las escrituras y discernir todo lo que viene a nuestra vida a través de ellas y hacer como está escrito, no como nosotros creemos. Debemos guiarnos por la palabra de Dios en todo lo que venga a nuestra vida. Mucha gente no lo hace en todo. Debe ser en todo lo que hagamos. No debemos dejarnos guiar por lo que sentimos en el corazón o por lo que vemos que es más fácil hacer, o por lo que pensamos que es más cómodo, o por la misma intuición. Debemos analizar todo lo que venga a nuestra vida cuidadosamente. Todos nuestros pensamientos debemos analizarlos, porque hay situaciones en las que los cristianos no analizan, no disciernen correctamente y terminan pensando y haciendo cosas que no agradan a Dios. Vamos a dar un ejemplo sencillo para ilustrar esto. Hay padres que dejan ver a sus hijos o ven películas con sus hijos que supuestamente no son dañinas por el simple hecho de que no hay partes eróticas. Pero hay conductas en esa película que son mundanas, las cuales no honran a los padres, no honran a Dios y obviamente traen una enseñanza de rebeldía. No hay sujeción, no hay respeto a las autoridades que Dios ha puesto como los padres. Y obviamente la mente de esos muchachos se corrompe y sus pensamientos se hacen corruptos. Empiezan a absorber, porque en esas películas obviamente vemos que son pensamientos corruptos y obviamente el que lo está viendo empieza a imitar este sistema caído. Muchas películas son americanas y lamentablemente hay hermanos en Cristo allá, pero hay mucho liberalismo. Hay mucho liberalismo y tristemente la mayoría de las películas vienen de Hollywood. Y tristemente hemos visto cómo, por ejemplo, México ha adoptado el sistema en cómo viven ellos, cómo hablan, cómo se rebelan, cómo visten, cómo todo. Y tristemente, pues obviamente es un sistema caído y es un sistema aberrante a Dios. Porque los cristianos, como dice Pablo, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. O sea, debemos dejarnos guiar por las escrituras, por las escrituras. Así que Pedro nos dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad, pero también nos añade otro punto, dice que nos debemos vestir con la coraza de la justicia, que es nuestro segundo punto. Y esta coraza de la justicia es una pieza grande de la armadura que usaban los soldados romanos. Vamos a ilustrarlo para que podamos entenderlo. Era la que cubría el pecho y protegía los órganos vitales, el corazón, el hígado, todo eso lo protegía. Entonces Pablo está diciendo acá que esa protección
pues prácticamente llamándolo espiritualmente, es esa justificación que Cristo imputa a los pecadores arrepentidos en fe, la cual nos hace salvos, pero también produce en consecuencia la santificación. Entonces es en esta santificación que debemos andar y es la que nos protege. Por ejemplo, cuando vivimos justamente, o sea, en santidad, estamos poniendo esa coraza de justicia. Y esto es un deber de todo cristiano, esforzarse a vivir en santidad. Si no vives en santidad, no te la estás poniendo. Entonces es importante, ¿por qué? Porque nuestros enemigos, dijimos que no es carne y sangre, es huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, Satanás y sus demonios. Y ellos van a buscar la manera de que tú no vivas en santidad, y ellos van a buscar la manera de estar acusándote, y no vas a poder resistir al enemigo porque tu conciencia te va a estar incomodando por una vida pecaminosa y no santa. Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos? Esforzarnos a vivir en santidad, a andar como Cristo anduvo, dignamente. Hemos sido llamados a andar dignamente, porque el que dice que permanece en él debe andar como Cristo anduvo, porque Dios es luz, dice la palabra, y no hay tinieblas en él. El que dice que permanece en él y anda en tinieblas es un mentiroso. Porque el que está en Cristo debe obedecer a lo que Cristo nos está demandando. Si no lo obedece, obviamente estás cayendo en pecado. Y tristemente le echas la culpa a veces a alguien o a otras cosas. No te excuses, eres tú. Es tu culpa. No niegues tu pecado. ¿Qué debes hacer? Confesarlo, como David cuando fue amonestado por Natán. Así que todos los cristianos necesitamos ponernos esa coraza de justicia, que es la coraza de una vida santa, para poder ¿qué? Resistir al enemigo, para poder ¿qué? Estar firmes, y cuando termine estemos firmes y en victoria. Entonces debemos esforzarnos a vivir conforme a la verdad de Dios. Debemos esforzarnos a caminar en santidad. Tenemos la gracia del poder de Dios para poder hacerlo, para poder vestirnos de toda la armadura. Estamos viendo que Pablo ya nos enseñó a ceñirnos el lomo con la verdad y a vestirnos con la coraza, de una vida santa, una vida justa. Pero ahora añade que debemos calzarnos los pies con el calzado correcto. O sea, tercer punto, dice el versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nuestro tercer punto. Entonces los romanos, para ilustrarlo, tenían ellos sandalias rudas. Sandalias rudas eran especiales para que puedan estar en esos caminos pedregosos, complicados, y obviamente se las ataban fuertemente, y como en la parte de atrás tenían como un encubrimiento que prácticamente agarraba el tobillo, y cuando apretaban daban fuerza para evitar torceduras, pues obviamente estaban firmes. Al mismo tiempo eran sandalias ligeras, y los hacían a ellos más rápidos, más diligentes. Entonces el calzado era perfecto para la pelea. Entonces Pablo está diciendo que el calzado es importante para la guerra en la que estamos pues prácticamente viviendo como cristianos, en la que nos encontramos. Es una pieza fundamental en la vida cristiana. Debemos calzarnos los pies, y él dice que es con el apresto, dice el calzado del apresto del evangelio de la paz. Y aquí esta palabra que dice apresto, esa palabra significa estar listos, preparados para la acción. Y Tito capítulo 3 versículo 1 habla de esta misma palabra de apresto, pero en otra palabra dice que estén dispuestos a toda buena obra, y esa disposición es el mismo término. Dispuestos y apresto es estar preparados, es estar listos para hacer lo que se requiere en el momento que salga, en el momento oportuno. Entonces, así como las sandalias de guerra pues le daban estabilidad a los soldados, le daban firmeza para los caminos difíciles, les daban movilidad para las peleas, así dice Pablo que el evangelio le provee a todo cristiano la estabilidad, la firmeza, la movilidad y la diligencia que el cristiano necesita para resistir a estas acechanzas, para estar firmes en el día malo. Entonces Pablo le llama aquí también a ese apresto, dice el apresto del evangelio de la paz. ¿Y por qué le dice el evangelio de la paz? Porque el evangelio es una buena noticia que anuncia que trae paz para con Dios. O sea, anuncia que puedes, como estabas en guerra con Dios, puedes ser reconciliado con Dios
¿Por qué? Por la obra de Cristo que hizo en la cruz, por la obra redentora. De hecho, Pablo nos da la esencia del Evangelio en Romanos 5:1, porque por la fe tenemos paz para con Dios, o sea, la esencia. Entonces el hombre debe saber que, pues de que está en guerra con Dios, de que es enemigo de Dios. ¿Cómo lo va a saber? A través de las Escrituras. Ahí podemos ver que él es un enemigo de Dios y por eso nosotros necesitamos conocer la esencia del Evangelio. Debemos ver que puede haber esa reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, ahí Pablo, dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Evangelio, dijimos que son las buenas nuevas para esa reconciliación con Dios, porque el estar sin Cristo nos hace enemigos de Dios. Pero estamos viendo la gracia de Dios que ha dado la oportunidad a través de la obra de Cristo en la cruz para que puedas reconciliarte con Dios. O sea que Dios ha provisto lo que justifica esa enemistad con Dios, esa justicia que Dios quiere para que se termine esa enemistad y hay una reconciliación. Es una justicia perfecta y esa solo la pudo dar Cristo y Cristo la da, la ha provisto. Y nosotros los cristianos pues tenemos que ser esos cristianos responsables porque nosotros ya estamos provistos de esa justicia. Ahora nuestra responsabilidad es andar en la santidad, pero también obviamente llevar esa palabra de reconciliación a los demás. Entonces tenemos que nosotros como cristianos llevar el evangelio, dice Pablo, calzado, ese evangelio de la paz calzado para que reconciliar a otras personas. O sea, eso significa que debemos tener bien arraigado en nuestro corazón el evangelio y la pasión para resistir, para contraatacar con ello. Y ahorita vamos a ver cómo. Pero Dios también anhela con todo su corazón que los que aún no son de Cristo reciban y abracen este evangelio que nosotros llevamos calzado, que nosotros tenemos que darles a los demás. Por eso Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y aquí estamos viendo un privilegio tan grande. Dios está mostrando su amor por medio de Cristo y su evangelio. Y si no lo estás viendo es porque no hay interés en las Escrituras. Porque cuando hay disposición e interés en las Escrituras, el Espíritu Santo te hace entender. Abre tu entendimiento. Ahora, a ti cristiano, cuando Satanás y sus demonios quieran seducirte para que peques contra Dios, debes pararte con firmeza en este evangelio de la paz. Cuando el mal te esté susurrando para desanimarte o para ponerte en contra de Dios, acusándote de tu pecado o aprovechando las adversidades que vienen a tu vida para que te oprima, o él poniendo esas adversidades en tu vida para oprimirte, tú debes resistir su ataque firme, porque tienes con qué. No estás al garete. Dios ha provisto lo necesario, tienes con qué, y tú puedes contraatacar. Pero tu contraataque no debe ser como muchos piensan. Muchos equivocadamente reprenden al diablo, reprenden a sus demonios, atan, decretan, desatan, maldicen contra el diablo y sus demonios. Y esto es algo que no es correcto ante Dios. Eso es algo que es una doctrina errada. Es una doctrina que no es bíblica. Ahora, ¿cuál va a ser ese contraataque real? Ese que el Señor nos ha llamado a hacer. No creerle al enemigo. Ni la mente ni el corazón, no creerle y creerle a Dios, recordar el evangelio. Él me ha amado. ¿Y de qué manera me amó? Con amor eterno, porque nada nos puede separar de Él. Con amor eterno, nada nos va a separar de su amor, porque aun cuando era su enemigo, Él envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario y resucitó por mí, y lo hizo para darme la oportunidad de rendirme a Él y perdonarme para ser imputada su justicia perfecta en mí. Y esto no yo lo gané, era inmerecido, Dios lo dio y Dios es quien sustenta esa salvación. Entonces, al recordar el evangelio, vas a poder resistir, vas a poder estar firme. Así que tenemos que recordar que somos adoptados, somos hijos de la familia de Dios.
Ese Dios que antes era nuestro juez, ahora es nuestro defensor. Por eso Pedro en sus cartas señala que debemos estar predicando constantemente el Evangelio y la santidad. Que no se nos olvide que ya fuimos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Y que nuestra salvación no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, o que cumplamos ciertas reglas. Depende del Señor Jesucristo totalmente. Él la sustenta, Él la dio, Él la sustenta. Por eso no se puede perder. Pero muy frecuentemente los cristianos se olvidan del Evangelio cuando vienen estas pruebas a sus vidas, cuando vienen adversidades, cuando vienen situaciones adversas, tempestades. Se olvidan quién sustenta esa salvación. Se olvidan de quién es ese Dios omnipotente y quién la sustenta. Entonces no debemos caer en la trampa que el mal nos pone al hacernos creer que Dios no nos ama, que se ha olvidado de nosotros porque estamos pasando por adversidades tan fuertes que si Dios te amara no te dejaría en ello. Dios permite esto por algo. Romanos 8:31 al 39 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios cuando ya eres de Cristo. Nadie puede perder su salvación. Y hay que analizar la vida de Pablo y hay que analizar la vida de los apóstoles y preguntarnos cómo pudieron aguantar y soportar tales persecuciones, tales cárceles, tales azotes. Porque ellos pasaron por maltratos, fueron lapidados, apedrados, injuriados. Bueno, muchas cosas les pasaron y ninguno de ellos claudicó. Se mantuvieron fieles, estuvieron firmes. ¿Por qué? Porque estaban firmes con la armadura de Dios. Para que resistan. Ninguno de ellos claudicó, sino que seguían llevando calzado el apresto del Evangelio de la paz a todos lugares. Podemos verlo en la Biblia. Entonces podrás decir que ellos, pues es que ellos eran los apóstoles. Sí, pero esos hombres eran comunes como nosotros. Como nosotros. No se nos olvide que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y lo vil y menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27 al 29. Entonces, eso que dices que ellos pudieron porque eran los apóstoles es jactancia. Ni ellos se pueden jactar de esto, de que ellos pudieron por sí mismos, ni tú debes jactarte de decir que ellos pudieron porque eran los apóstoles. No, porque el Señor escogió lo vil, lo menospreciado y lo que no es sabio para que nadie se jacte y sea Dios glorificado, porque la gloria es para Dios. Entonces Pablo y los demás apóstoles eran hombres comunes como nosotros, sujetos a pasiones igual que las nuestras. Eran hombres débiles igual que nosotros. El pecado moraba en sus corazones igual que nosotros, pero ellos estaban seguros de lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 8. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. No por nosotros, somos débiles. El enemigo es el que es poderoso, el enemigo es el que es astuto y cruel, y la lucha es una lucha constante, pero nosotros en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios, nuestro Padre es Dios, ¿verdad? Nuestro Padre es Dios, ese Dios omnipotente, y nada, dice la palabra, nos puede separar de su amor, nada.
¿Por qué? Porque estamos en esa fe. Y esa fe nos tiene escondidos en Cristo. Y esto no es por un rato, es por los siglos de los siglos. Estamos escondidos en Cristo con nuestros pies afianzados en la verdad absoluta de Dios, calzados con ese anuncio del Evangelio que es glorioso. Y no solo podremos permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo, sino que podemos ir avanzando, ir atravesando terrenos peligrosos para ir ganando terreno y para ir dando el Evangelio a otros. Así que no hay excusa o razón para no vestirnos de toda la armadura de Dios. Así que tomemos la armadura y sigamos peleando en el nombre de Dios, porque aún estamos con vida y hay mucho por hacer, hay mucho que conquistar, y a los que no son de Cristo, como dice acá la Escritura, rogamos a que se reconcilien con Dios, porque en este momento déjame decirte que tú perteneces al otro bando, que tú eres enemigo de Dios por causa de tu pecado. Yo lo fui. Pero Dios ha provisto el medio de ofrecerte el perdón sin poner en juego su justicia. Dios ha provisto ese plan maravilloso para perdonar a los pecadores. Y este es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino, se humilló al encarnar y vivió una vida perfecta, cumplió a la perfección la ley y murió en una cruz siendo inocente para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, y eso es oportunidad para ti como la fue para mí. Y le doy muchas gracias al Señor por ello. Entonces no sigas en enemistad con Dios. Abraza el evangelio verdadero, no cualquier evangelio. Rinde tu vida a su señorío. Estás a tiempo porque aún vives. Porque la Escritura dice claramente que ya muerto no hay oportunidad. Dios lo ha enseñado que no hay oportunidad después de la muerte. Entonces, nada ni nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. Así que tienes que ser valiente. Tienes que esforzarte y buscar el evangelio de la paz para que haya reconciliación. No sigas siendo esclavo del pecado. Rinde tu vida a Cristo para que te perdone, para que te justifique, para que te haga parte de su familia, para que te reconcilie con Dios, para que puedas ser provisto de esta armadura que estamos hablando, que es necesaria, y estés en el bando correcto. Y así si mueres o cuando mueres o venga el Señor Jesucristo, porque va a venir en gloria, disfrutes de su presencia y de su gloria en el cielo y no en el infierno. Así que espero que Dios obre en tu vida, como está obrando en la mía y en la de muchos, y que no dilates porque la vida es muy frágil, estamos viendo hoy muy fuerte. Espero que Dios verdaderamente haya preparado tu corazón y esta semilla dé fruto. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Abrázame.